Bueno, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta competencia transversal llamada Ejercer Derechos Fundamentales en el Trabajo. Mi nombre es Juan David. Soy instructor SENA, abogado especialista de Derecho Laboral, quien los va a acompañar en el transcurso de esta semana con esta competencia. La idea es que podamos sacarle mucho provecho durante estos días y podamos pues culminarla de la mejor manera y aprobar todos los resultados de aprendizaje. Dado que hubo unos inconvenientes con la plataforma Meet esta mañana, estoy haciendo esta grabación para contextualizar un poco sobre lo que hablamos el día de hoy y mirar la guía de aprendizaje con la finalidad de que no haya ningún tipo de dudas. Esta grabación y todas las grabaciones de la clase van a quedar en la respectiva plataforma. Ya se solicitó que me asocien a su ficha. Sin embargo, esto lo estamos haciendo para efectos de que si algunas personas no se pueden conectar en el horario establecido, pues por medio de esa virtualidad puedan tener esa facilidad de mirar la repetición, la grabación y bueno, ponerse al día con las actividades. Permítame un momento. Muy bien. Vamos a mirar inicialmente la guía de aprendizaje con la finalidad de ubicarnos en la competencia, en los resultados de aprendizaje, para que esté totalmente claro pues como este tema. Permítanme acá yo pongo la guía de aprendizaje, la cual recuerden que les envía al grupo del WhatsApp. Esta es la guía de aprendizaje, es la ruta que marca todo lo que vamos a desarrollar durante la competencia. Esta es la competencia transversal de ejercer los derechos fundamentales en el trabajo. Esta es su ficha, el tecnólogo que están usando. Y los resultados de aprendizaje a alcanzar, como pueden observar, son 4 resultados de aprendizaje, los cuales la idea es que podamos pues abordar todos estos durante esta semana. Importante leer la presentación de la guía de aprendizaje y aquí empieza la formulación de las actividades de aprendizaje. Tiene una reflexión inicial que la van a poder ver en este video. Luego tiene para realizar un test de conocimientos previos, el cual no es calificable, pero es un juego que les va a permitir validar qué tanto saben ustedes de los derechos fundamentales en el trabajo, ¿cierto? Después de esto vienen las actividades de apropiación y transferencia del conocimiento. Es muy importante que aquí en adelante miren todas estas actividades de apropiación y transferencia del conocimiento con la finalidad de abordar todos los resultados de aprendizaje. La voy a dejar acá, voy a hacer una presentación acerca del primer tema, del primer resultado de aprendizaje, que la tengo acá lista. La clase número 1, y la cual menciona lo siguiente. La competencia, nuevamente me presento, mi nombre es Juan David, soy el instructor de la competencia Derechos Fundamentales en el Trabajo en la zona de acá de Puerto Berrío y Magdalena Medio. Soy abogado especialista de Derecho Laboral. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes sectores, también he tenido la oportunidad de dar formación en algún par de universidades privadas. Esta es mi primera experiencia como tal en el SENA. Ya llevo, con este sería el segundo año que estaría viviendo esta experiencia pues acá como tal en el SENA. Me gusta mucho lo que hago, los derechos fundamentales, los derechos humanos, permitir que mi conocimiento llegue a poblaciones que han sido vulneradas en sus derechos, que no tienen ni idea de cómo defenderse, de cuáles son sus mínimos derechos en el ámbito
de la vida y en el ámbito laboral. Por eso la importancia de que esta competencia, más allá de que sea un requisito para pasar el técnico, el tecnólogo, es una competencia para la vida, ¿cierto? Porque en algún momento vamos a estar no solo bajo este contrato de aprendizaje que adquirieron con el SENA, sino también en la vida misma van a tener diferentes escenarios donde van a trabajar y es fundamental que dignifiquen su vida, ¿cierto? Que por medio de la dignidad humana ustedes comprendan de la cantidad de derechos que tienen. Entonces eso soy yo, ya en de saber la misión y la visión que tiene el SENA. Sin embargo, es muy importante para recordar en dónde estamos y cuál es el ecosistema que nos compone. El SENA está encargado de cumplir esa función que tiene el Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral. Algo muy importante, esa palabra integral, estamos formando no solo personas que sepan teóricamente un asunto, sino que también estamos formando desde el ser, ¿cierto? Un aspecto que es de vital importancia, el ser, el hacer. Entonces, esa formación integral tiene que estar relacionado en esos componentes. Y la visión, bueno, es interesante que se siente nuevamente el SENA a seguir estructurando esa visión. Esta viva hasta el 2022 que la han venido cumpliendo, siendo un referente de formación integral para el trabajo. El SENA, uno de los eslóganes más conocidos es formación para el trabajo. Entonces, esta competencia que estamos mirando es de vital importancia porque precisamente va a permitir que se cumplan las condiciones laborales que nuestro ordenamiento jurídico laboral lo estipula, ¿cierto? Esto es una actividad que hago de manera presencial, pero aquí a distancia les puedo mencionar la relevancia de ponernos de acuerdo. Aquí no simplemente vengo a imponer una manera de hacer las cosas, porque siempre hay que escuchar a todas las partes y siempre hay que ponerse de acuerdo con todas las personas que componen la sociedad. Sí se construyen acuerdos con diferencias, dado que tenemos una sociedad marcada por tantas diferencias donde los conflictos son recurrentes. Es muy importante llegar a acuerdos por medio de esa empatía, el diálogo y la justicia, además de ser incluyente. Eso nos permite avanzar en la construcción de un mejor entorno de vida. Y yo propongo unos acuerdos, los cuales estuve diciendo en clase. El primer acuerdo es la cuestión del respeto, ¿cierto? El respeto en las clases es un pilar importante, dado que lo van a recibir absolutamente de mi parte y espero que de ustedes también. El segundo acuerdo es el tema del horario, quedamos que iniciamos a las 8 y por más tardarnos vamos hasta las 12 del mediodía. Importante ese tema para poder avanzar. El día de mañana es una de las clases más extensas porque vamos a ver derecho laboral individual y colectivo. Ya les voy a mencionar cuál es el tema que voy a tocar el día de hoy. Y el tercer acuerdo es el tema de la guía de aprendizaje, o sea, cuáles son las evidencias que ustedes tienen que realizar para poder pasar la competencia. Entre esas evidencias o entre esos acuerdos está el tema de la asistencia. Es fundamental que si tienen disponibilidad, yo sé que están en la virtualidad, pues se conecten porque les va a permitir avanzar más rápido en la competencia, no te van a tener que verse una repetición. Entonces, de allí la importancia de conectarse a los encuentros sincrónicos. La participación me gusta mucho que participen porque se hace la clase más amena, más conversada, salimos de dudas, de inquietudes. Entonces, en la medida de lo posible, pregunten. Me gusta mucho que pregunten porque no hay ninguna pregunta boba. Y lo último es la guía de aprendizaje. Ese instrumento que estamos mirando ahorita que marca la ruta de lo que vamos a realizar durante la competencia, ¿cierto? Ahorita vamos a ver las primeras actividades que esta mañana con algunos compañeros las estuvimos mirando y ya llegaron a unos acuerdos porque la idea es poderlas desarrollar de la mejor manera. Vimos el índice, estas diapositivas, recuerden que ustedes ya las tienen en el grupo, ya están este material del cual
me he encargado de prepararlo minuciosamente para que tengan toda la información que necesitan, no solo para la competencia, sino para la vida. Es un regalo que yo siempre entrego y allí van a poder salir de muchas dudas. Ese es el primer tema que vamos a ver, el primer resultado de aprendizaje, que es reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con la referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo. Este resultado de aprendizaje abarca, digamos que desde el principio, quiénes somos nosotros, o sea, personas, ¿cierto? ¿Cuáles son los tipos de personas, esos atributos que tenemos como persona? La sociedad, ¿cierto? Como esa condición social por naturaleza, las características del ser individual y social, el contrato social, qué es el trabajo, una evolución del trabajo, para qué sirve el trabajo, el futuro del trabajo. 3 conceptos importantes en el ámbito laboral: precarización, deslaboración, tercerización, que lo vamos a ver. Nos vamos con eso, que el trabajo tiene que estar relacionado directamente con la dignidad humana, ¿cierto? Que es un principio fundante del ordenamiento jurídico colombiano, que son los derechos humanos y que son los derechos fundamentales en el trabajo. Eso es de lo que tocamos en esta primera clase, que es importante pues que lo tengan presente. Y ahí, el día de mañana, ya vamos a abarcar este segundo resultado de aprendizaje, que es valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Vamos a tocar, básicamente, es una de las clases más extensas porque vamos a hablar de derecho laboral individual, que es todo lo que va a aplicar para cada uno de nosotros en una relación contractual directamente con un empleador. Cuestiones del contrato, tipos de contrato, modalidades, salario, pago en especie, auxilio de transporte, jornada laboral, prestaciones sociales, seguridad social, liquidación, acoso laboral, la indemnización, ¿cierto? La estabilidad laboral reforzada, el tema del derecho laboral colectivo es con lo que vamos a finalizar, que está compuesto con 3 cosas, que es el derecho, que es la asociación sindical, ese derecho que yo tengo a asociarme a una asociación sindical, la negociación colectiva, ese acuerdo que surge para regular ciertas condiciones laborales, y por último el derecho a la huelga. En la tercera clase del día del jueves vamos a ver practicar el tercer resultado de aprendizaje, que es practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución política y los convenios internacionales, que son las acciones constitucionales, que son esos mecanismos que podemos disponer nosotros para velar por nuestros derechos humanos y fundamentales, y que no es necesario un abogado, ¿cierto? Un derecho de petición, una acción de tutela, una acción popular y de grupo, acción de cumplimiento. Entonces, ahí lo tenemos para ir avanzando en este tema. Una clase, una competencia que es muy teórico-práctica, porque también lo vamos a llevar a la acción. Y el último resultado de aprendizaje es participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y de la naturaleza. Vamos a ver cuáles son esas entidades a nivel nacional que protegen los derechos humanos y derechos fundamentales en el trabajo, y a nivel internacional también vamos a ver cuáles están para la protección de esos derechos humanos y fundamentales. Eso es el contenido de la clase, espero que puedan pues como sacarle el máximo provecho, como lo dije el día de clase, a mí me pueden escribir cuando quieran, la idea es que yo estoy acá presto pues como para que salgamos de cualquier tipo de duda, cualquier tipo de inquietud, y que podamos abordar esto de la mejor manera. Vamos a empezar con el primer resultado de aprendizaje, básicamente la persona, eso que somos todos, seres humanos, ¿cierto? Estamos dotados de razón, consciente de sí mismo y poseedor de una identidad propia. Su significado puede tratarse desde diferentes perspectivas. Tenemos un factor sociológico, uno fisiológico y uno psicológico. Pero para esta competencia lo que nos interesa es que somos personas sujetos de derechos y obligaciones, ¿cierto? O sea, que podemos contraer obligaciones y tener derechos. En algo tan simple, si debes coger un transporte, una moto, un carro, tienes el derecho de que te lleven al lugar del destino, donde vas a ir, pero tienes la obligación de pagar la carrera, lo que cuesta. Constantemente estamos en esas relaciones contractuales.
Tipos de personas. Tenemos una persona natural y tenemos una persona jurídica, una personería jurídica. Persona natural somos todos los individuos de la especie humana, sin ningún tipo de condición, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, ¿cierto? Y la persona jurídica es un documento, es una persona ficticia, ¿cierto? Que puede contraer derechos y obligaciones y ser representada judicial y extrajudicialmente. No quiere decir que la persona natural no, pero por lo general una persona jurídica tiene más responsabilidad que una persona natural. ¿Cierto? La natural también tiene responsabilidad, pero un representante legal, un sindicato, tiene ciertas obligaciones que merecen mirarse a detalle y merecen su cumplimiento por lo mismo, porque es muy diferente yo tener obligaciones como persona natural, mis obligaciones, a ser una persona jurídica y representar a un conjunto de personas o una actividad económica de las cuales tengo diferentes obligaciones que cumplir. Como personas tenemos unos atributos de la personalidad. Tenemos un nombre, eso que nos ponen nuestros padres, que no lo podemos cambiar una vez. Tenemos un estado civil, que son soltero, casado, unión marital de hecho, unión libre, viudo, divorciado, ¿cierto? Hey, novio y novia no es un estado civil. Jurídicamente no, ¿cierto? A no ser que con el novio o la novia convivan más de 2 años, se configuraría una unión marital de hecho, o que vayan por mutuo acuerdo ante una notaría y digan, desde ya queremos configurar una unión marital de hecho, también se puede hacer. Domicilio es el lugar donde nosotros vivimos, nuestra residencia, atributo de la personalidad. Patrimonio, ese conjunto de activos y pasivos que tiene una persona. Nacionalidad, donde nacemos, colombianos. Y capacidad, ¿cierto? Capacidad, que es algo que ha venido también actualizándose, porque antes se hablaba mucho de los incapaces, ¿cierto? Y ahí salió una ley que permite que ellos también, en ciertas condiciones, puedan trabajar, como la capacidad que es absoluta o que es relativa. Hay que entrar a mirar eso ahorita con más detalle en derecho laboral individual. Sociedad, esa persona con esos atributos es necesario que se relacione con las demás personas por una cuestión de supervivencia, de desarrollo, ¿cierto? Es un conjunto de personas, de individuos que se reúnen entre humanos, ¿cierto? Con la finalidad de que, mire, Aristóteles decía, somos seres sociales por naturaleza, ¿cierto? Y en esas sociedades se construyen patrones de comportamientos al considerar ciertas acciones o discursos como aceptables e inaceptables. Esto sí es verdad, esto no es verdad, esto es lo que creo, esto es lo que aplico o no. Pero ojo, estos patrones de comportamiento dentro de una sociedad determinada se conocen como normas sociales. De ahí es que surgen nuestras diferentes normas con esos cambios sociales que se producen en la sociedad. Las sociedades y sus normas experimentan cambios graduales y perpetuos. Una sociedad está en constante cambio. Y esa sociedad, la vida en sociedad, es inherente a la especie humana y a su vez es la base sobre la cual se sustenta su evolución y desarrollo. Y Aristóteles lo decía, el hombre es social, es un ser social por naturaleza. Nadie puede sobrevivir absolutamente solo, ¿cierto? El ser individual Algunas características del ser social y el ser El ser individual puede definirse como el conjunto de características y propiedades únicas que cada persona tiene. En otras palabras, es la forma en que cada hombre o mujer define su obra particular, diferenciándose de otros individuos. Estas características que hacen únicas a cada persona pueden ser tanto físicas como mentales, es decir, un individuo puede tener elementos distintos a otros no solo desde su aspecto corporal, sino también desde su parte intelectual. Por su parte, el ser social puede ser definido como una persona que se puede adaptar a una sociedad o grupo. En otras palabras, es la habilidad que hombres y mujeres muestran al poder pertenecer a una comunidad de la cual se sienten parte. El concepto de ser social es uno de los más importantes dentro de la vida humana, pues tiene como propósito el que las personas sean parte de una colectividad.
todas las personas por naturaleza son consideradas seres sociales, por lo que al pertenecer a una sociedad es clave en su existencia. Características del ser social. Al tener claro qué es el ser social, pueden definirse varias características importantes sobre el mismo, permitiendo entender con mayor facilidad este concepto de vital importancia para el ser humano en general. Zoopoliticón. El ser humano es social por naturaleza. Cada persona siempre intentará relacionarse con otros para formar sociedades y comunidades. Todo hombre y mujer nace con esta característica, que se conoce con el nombre de gregarismo. Identidad definida del grupo. Cada uno de sus miembros debe sentirse reconocido dentro de la misma. En otras palabras, cada persona que haga parte de un grupo particular debe sentir afinidad con el mismo. Sentido de pertenencia. Cada miembro, al sentir afinidad con sus demás compañeros, logrará verse cada vez más cómodo dentro de su comunidad y la percibirá como propia. Características del ser individual. Teniendo en cuenta qué es la individualidad, es importante destacar las características más significativas de este concepto. Así se podrá entender con mayor facilidad qué es el ser individual. Singularidad. La singularidad como propiedad humana. Cada persona es única, irreemplazable e irrepetible, con condiciones propias que nadie más comparte. Espíritu propio. Cada persona tiene un alma o espíritu propio que da orden y sentido a su vida. El alma genera sentimientos y actitudes inigualables. Cada ser humano cuenta con un alma, un espíritu único, lo que le convierte en una persona distinguible de los demás. Individualidad. Todo hombre y toda mujer está programado y construido de forma distinta al resto, lo cual hace que cada uno actúe conforme a sus propias ideas, deseos y principios. Diferencias entre ser individual y ser social. Para poder entender las diferencias existentes entre el ser social y ser individual, se debe tener claro el concepto de ser individual. Este último puede definirse como aquellas características y propiedades únicas que cada persona posee. Es decir, el ser individual es esa condición que cada ser humano tiene y lo que lo hace diferente a los demás. Entendiendo qué es el ser individual, pueden entonces definirse las diferencias que tiene respecto al ser social. El ser social se considera una pieza dentro de un grupo humano que puede ser sustituido dentro de dicha colectividad de acuerdo con las circunstancias. El ser individual es único e irrepetible, o sea, no puede ser reemplazado. Las reglas y normas dadas en una comunidad determinan el obrar del ser social, mientras que el ser individual está dado por sus propios deseos, necesidades e ideas. El ser social comparte características con otros miembros del grupo del cual hace parte y con las cuales se identifica. Por otro lado, un ser individual tiene propiedades únicas y originales que ninguna otra persona tiene. El ser social funciona y se mueve en función de lo que la sociedad de la cual hace parte necesita. Por otro lado, el ser individual está motivado y actúa basado en sus propias necesidades y deseos. Ejemplos del ser social. Para entender mejor el concepto de ser social, se presentarán algunos ejemplos. 1. Seguir las normas de tránsito. Al respetar dichas leyes, se estará creando dentro de la sociedad mayor orden en cuanto al tránsito de vehículos, evitando posibles accidentes y congestiones viales. 2. Respetar la naturaleza. Así se estará logrando que la comunidad pueda conservar el medio ambiente que la rodea. 3. Grupos de estudios universitarios. Al estudiar de forma colectiva, pueden darse mayores aportes entre sus miembros con el fin de mejorar sus calificaciones. 4. Competiciones deportivas. Así se estarán creando vínculos entre deportistas y mejorando las relaciones entre sus miembros. 5. Respetar a la policía. Al respetar a la autoridad, se estará ayudando a que haya paz y orden dentro de la sociedad. 6. Respetar a los adultos mayores. Esto garantiza que haya mayor tranquilidad dentro de la comunidad. Ejemplos del ser individual. Para comprender aún más lo que es el ser individual y su importancia,
Se expondrán algunos ejemplos sobre este concepto. 1. Ser uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo. Esto hace referencia a la particularidad con la que cada persona cuenta, en donde algunos tienen un talento mayor que otros. En este caso, para el fútbol, por ejemplo, Lionel Messi. 2. Ser un artista destacado. Al tener mayores destrezas artísticas respecto a otras personas, permite que el talento artístico haga única a una persona, como Vincent Van Gogh, John Lennon, Virginia Woolf, etc. 3. Dos personas conviven en un mismo piso. Sin embargo, a una le parece un espacio amplio y a la otra pequeño. Este ejemplo hace referencia a la subjetividad con que cada individuo comprende su entorno. 4. La muerte de un ser querido. Al morir una persona, esta no puede ser reemplazada, debido a que cada ser humano es irrepetible. 5. Dos compañeros de trabajo en donde uno es feliz y el otro no. Aunque tengan el mismo trabajo, cada uno lo asimila de forma distinta. 6. Dos personas hablando, pero con expresiones distintas. Así se estén comunicando en el mismo idioma. Cada una tiene una forma diferente de expresarse. 7. La alimentación. Aunque es sabido que las comidas deben ser balanceadas, hay quienes comen más saludablemente que otros. Listo, estábamos mirando un video sobre las características del ser individual y el ser social, eh, y tenemos un contrato social, que básicamente es ese acuerdo realizado en el interior de un grupo por sus miembros, como por ejemplo el que se adquiere en un Estado en relación con los derechos y deberes de los ciudadanos para vivir en sociedad, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestros derechos y deberes? Los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondría el estado de naturaleza. Siendo así, los derechos y los deberes de los individuos constituyen las cláusulas del contrato social, en tanto que el Estado es la entidad creada para cumplir con el contrato, ¿cierto? Mm, Luego de este tema de la sociedad, ¿qué es el trabajo? ¿Cierto? Jurídicamente es toda actividad humana libre, no puede ser coartada, no puede ser impuesta. Yo la acepto con mi plena voluntad, ya sea material o intelectual, material que tiene que ver con un aspecto más físico, intelectual con un aspecto más cognitivo, que es de manera permanente o transitoria, que yo puedo ejecutar durante un contrato a término indefinido, o que yo puedo ejecutar a un contrato a menos de un mes, ¿cierto? Que una persona natural, ya vimos las personas, ejecuta conscientemente al servicio de otra persona, cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe bajo un contrato de trabajo. Saber la evolución del trabajo. ¿Cómo así?
Estábamos visualizando ese tema de la evolución del trabajo, ¿cierto? Cómo ha sido una lucha constante por el reconocimiento de nuestros derechos laborales. Entonces, recuerden que todo eso está en la diapositiva. Un tema muy importante ¿sí? No. Estábamos mencionando para qué sirve el trabajo, ¿cierto? A lo largo de la historia ha sido necesario trabajar para nuestra supervivencia y desarrollo humano. Y yo tengo unos puntos de los cuales acá, de manera personal, creo para lo que sirve el trabajo, ¿cierto? Pero no de manera colectiva, sino de manera individual. Y serían para, primero, para conectar con un propósito de vida. Es muy importante ese tema, escoger algo que realmente nos conecte con nosotros mismos, que podamos ejercerlos con pasión, con amor, ¿cierto? El segundo aspecto es ayudar. Miren, todos los trabajos terminan ayudando a un sector, un servicio. Entonces, es muy importante ese tema
de ayudar a la humanidad con aquello que te hace feliz. El tercer aspecto es una realización personal. Para eso sirve el trabajo, porque cuando a mí me destacan, cuando a mí me reconocen mis dones, cuando a mí me ascienden, ¿cierto? Yo estoy adquiriendo esa realización personal por medio del trabajo que he decidido realizar, ¿cierto? Propicia una conexión con los demás también. El trabajo permite no solo crear vínculos en el entorno laboral, sino también por fuera, ¿cierto? Y por último, el tema de atender las necesidades materiales. Es de vital importancia este tema porque, mmm, bueno, finalmente el trabajo también nos sirve para dignificar nuestra existencia, no solo internamente, sino también nosotros poderlo materializar externamente con aquellas cosas que queremos para nuestra vida. Entonces, ese es el tema del trabajo y para qué sirve el trabajo. También tenemos unos conceptos acerca del trabajo digno y trabajo decente, que es algo que viene promoviendo la OIT, la Organización Internacional para el Trabajo, con la finalidad de que se garantice este tema del empleo productivo, la competitividad empresarial, la protección social, el respeto por el cumplimiento de los derechos del trabajador y fomentando continuamente ese tema del diálogo social entre las partes. Observando un corto video acerca de lo que es ese trabajo diferente para la OIT. Y bueno, una pregunta que siempre les, les, les hago en esta clase es sobre la evolución del trabajo. ¿Qué creen que va a pasar con esta llegada de la inteligencia artificial y de todo lo que está pasando a nivel tecnológico? Que para nadie es un secreto la cantidad de trabajos que están siendo tercerizados y están siendo reemplazados por un software, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aseguramos ese futuro en el trabajo? Los avances tecnológicos y la competitividad están llevando a grandes transformaciones en la organización de la producción y del trabajo. Por ejemplo, varias tecnologías como la inteligencia artificial, la digitalización, el Internet de las cosas y la impresión 3D están creando un nuevo paradigma productivo que algunos llaman Industria 4.0. Las nuevas plataformas en línea están cambiando los modelos de negocios y generando nuevas formas de contratación, tales como el trabajo temporal, a pedido, la subcontratación y el teletrabajo. Si bien estas tendencias pueden llevar a una mayor eficiencia para las empresas y flexibilidad para los trabajadores, también plantean grandes desafíos en términos de trabajo decente y justicia social. ¿Cómo garantizar los derechos laborales clásicos bajo estas formas de trabajo emergentes? ¿Cómo asegurarnos un futuro del trabajo que sea mejor para todos? Ahí es un secreto eso que está haciendo la tecnología, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros replantearnos, cómo podemos reinventarnos precisamente para adaptarnos a todos estos cambios tecnológicos que están sucediendo y que querámoslo o no van a llegar? Miren, hay tres temas muy importantes de este primer resultado de aprendizaje, dentro de los cuales deben realizar una actividad que es el sociodrama, que es el que van a subir a la respectiva plataforma de territorio como la primera evidencia, el primer resultado de aprendizaje, y es el tema de la precarización. Para que lo entiendan y lo comprendan con mis propias palabras, es que una precarización es cualquier tipo de injusticia o cualquier tipo de situación que
vaya en contra de la dignidad humana en el ambiente laboral, ¿cierto? Ese tema de las condiciones de empleo de los trabajadores, ¿cierto? Donde haya un tema de inestabilidad laboral, donde haya una tendencia por debilitar esas garantías que tienen las personas en el ámbito laboral, reducir la seguridad o el tema de no tener protección social, ¿cierto? Para la precarización, muchos ejemplos, que no le concedan la licencia de paternidad, maternidad, que no te den vacaciones, que no te den prestaciones sociales, seguridad social, que no te den un contrato, ¿cierto? Con todos los derechos que tienes, que haya un tema de acoso laboral, eso lo vamos a ver mucho el día de mañana. Entonces, es importante que sepan lo de la precarización como un aspecto que va en contravía de lo que dice la Constitución y lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo con relación a todos los derechos que tenemos como ciudadanos colombianos, ¿cierto? Precarización, hacer precario una labor. Y también tenemos unos ejemplos acá que están como la inestabilidad laboral, contratos temporales, ¿cierto? Salarios bajos que generan un tema pues de desigualdad, la falta de prestaciones sociales, las jornadas laborales excesivas, la limitación en derechos sindicales que lamentablemente, y eso lo vamos a tocar el día de mañana en derecho laboral colectivo, hay muchas empresas que se niegan a brindarte la información de la sindicalización, si te puedes sindicalizar o no. Y eso es un derecho constitucional para tenerlo en cuenta. El tema de la tercerización laboral, un tema que estuvimos hablando esta mañana con respecto a esa subcontratación o outsourcing, también se le conoce como empresas temporales que tercerizan una actividad. Por ejemplo, yo hago este teclado. Yo soy un trabajador que me encargo de elaborar este teclado, pero mi empleador me tiene contratado como a término indefinido, término fijo, y yo me encargo de hacer varios teclados al mes. Pero resulta que al sector llega una empresa, un outsourcing, la cual él se encarga de realizar estos teclados que yo hago, ¿cierto? Y le proponen a mi empleador que se lo van a vender al por mayor y les venden mucho. Y como mi empleador es el que tiene los clientes, no es sino comprar el teclado y ya irlo a vender. Y le sale mucho más barato porque haciendo cuentas a él no le tocaría pagarme las vacaciones, las prestaciones sociales, la seguridad social, la prima, todo el tema, ¿cierto? Entonces, me despide, ahí sea que me despide injustificadamente, me indemniza, pero de todas maneras eso se da para que se presente un tema de tercerización y como consecuencia también precarización, porque me quedé sin labor. Entonces, para tener en cuenta el tema de la tercerización. Y por último, es el tema de la deslaborización. Para comprenderlo es la ausencia del contrato, es cuando no hay contrato. ¿Cuántos no hemos trabajado en una, valga la redundancia, en un trabajo informal, en donde no nos dicen las condiciones del trabajo, sino que tienes que hacer esto en este lugar y te vamos a pagar tanto? Y ya, no te dicen temas de seguridad social, no te dicen temas de prestaciones sociales, no te dicen todas las condiciones que va a regir el contrato, y uno acepta porque muchas veces uno actúa bajo un estado de necesidad, ¿cierto? Pero es importante tener pues como presente ese tema de que en la medida de lo posible siempre aceptar un contrato escrito. Digamos que el contrato verbal no es ilegal, pero el hecho de que se haga verbal no quiere decir que es para que omitan o dejen de hacer algunas cosas los empleadores. No, se puede hacer un contrato verbal, pero tiene que cumplir con todas las condiciones que lo vamos a ver el día de mañana. Y por último, que es uno de los temas que está en este primer resultado de aprendizaje, es el tema de la dignidad humana. Entonces, todos los trabajos tienen que estar relacionados con esa dignidad humana porque es el principio fundante del ordenamiento jurídico colombiano. Y menciona que es la función social del trabajo que recalca que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad.
de seguridad económica y en igualdad de oportunidades. Yo sé, suena muy bonito, pero lamentablemente muchas veces no se cumple. Pero gracias a ese principio de la dignidad humana es que tenemos todos nuestros derechos constitucionales. Derecho a la igualdad, derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho al mínimo vital, al libre desarrollo de la personalidad, libertad de culto, derechos conexos, una serie de derechos de los cuales disponemos y tenemos pleno derecho. Bueno, y por esta dignidad humana es que se ha venido reconociendo a nivel internacional y nacional sobre los derechos humanos, ¿cierto? Esos derechos humanos básicamente los tenemos por el solo hecho de existir. No los podemos quitar, independiente de nuestro sexo, origen nacional, étnico, nacionalidad, color, religión, idioma, cualquier tipo de condición o estirpe. Entonces, tienen unas características y es que todos gozamos de estos derechos. Además de eso, que no los podemos quitar. Yo no me puedo quitarme mis derechos y dárselos a otra persona, ¿cierto? También dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Estas son como las dos características más relevantes de los derechos humanos. Y para materia de esta competencia, pues tenemos como una constitución mundial, ¿cierto? Que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero en materia laboral, el artículo 23 es el que nos interesa, que menciona que toda persona tiene derecho al trabajo. Ojo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Segundo, toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Algo que no sucede para mí, y es una opinión personal, estos señores que trabajan en construcción deberían reconocerles mucho mejor el salario, porque para mí tiene mucho desgaste físico. Igual salario por trabajo igual, ¿cierto? Dependiendo de lo que vaya a realizar uno. Eso es como básicamente lo que menciona ese artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y tenemos unos derechos fundamentales que están consagrados en la Carta Magna, nuestra Constitución Política de Colombia, ¿cierto? Dado que es nuestra máxima y suprema ley, donde se especifican nuestros derechos y obligaciones. Y también se define incluso la estructura de organización del Estado. Entonces, constitucionalmente, y el artículo que más me interesa que se lo graben y se lo aprendan es el artículo 25, que menciona el derecho al trabajo. El derecho al trabajo, el trabajo es un derecho de obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Hágame el favor. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Suena muy bonito, ¿cierto? Pero hay muchos sectores, muchas personas que no tienen estas condiciones, ¿cierto? Y tampoco por ignorancia o por falta de oportunidades, tampoco comprenden ni dimensionan los derechos que tienen, ¿cierto? El artículo 48 de la Constitución nos menciona el tema de la seguridad social. Miren, cuando nosotros nos contratan en un trabajo, sí o sí nos tienen que dar la seguridad social, porque es que es de carácter obligatorio, ¿cierto? Y es irrenunciable. Yo no puedo decirle al jefe, no me pague seguridad social, yo no me enfermo, yo no me voy a pensionar, deme más plata, yo no necesito seguridad social. Ojo, eso es inconstitucional, eso no se puede. Estos son los temas que básicamente se abordaron en esta primera clase de la mañana, que estuvimos con cerca de 5 o 7 personas que se conectaron, de los cuales quedó pendiente pues la grabación con la finalidad de contextualizarlo. Se dio un poco más rápido porque obviamente no hay en este momento alguien conectado y bueno, nosotros estuvimos como despejando algunas dudas, mirando algunos temas con la finalidad pues como de tener todo completamente claro. Mañana vamos a abordar
el tema de derecho laboral individual y colectivo. Va a ser la clase más extensa, dado que en su contenido, y es, digamos, que el tema que más me interesa que puedan comprender, que puedan asimilar, porque allí es donde vamos a ver lo de los contratos, vamos a ver qué tienen derecho ustedes, ¿cierto? Entonces es de vital importancia que se puedan conectar mañana. Para terminar, vamos a ver la guía de aprendizaje nuevamente, con la finalidad de que salgamos de dudas de las primeras actividades del primer resultado de aprendizaje. Entonces dice que observe y participe activamente en la presentación, ya lo hicimos esta mañana, y después de eso está, conformen equipos colaborativos de 2 a 4 integrantes para realizar las siguientes actividades enfocadas a la búsqueda y experticia del conocimiento transmitido. Primera pregunta, a partir de las experiencias propias, familiares y de la comunidad donde viven, resuelva la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región? Sea donde estén, ¿cuáles son esas actividades económicas? Ganadería, listo, me pones qué es la ganadería. La pesca, ¿qué es la pesca? Minería, ¿qué es la minería? Me vas a identificar las actividades económicas principales de tu municipio y tu región, ¿cierto? Recuerden que estas actividades, porque son cerca de 12 actividades que tienen que hacer durante toda la semana, pero van a tener la posibilidad de realizarlas en grupos colaborativos, y unas evidencias que ahorita les voy a mostrar en la guía, se deben subir de manera individual para tenerlo presente. ¿Cómo se va a desarrollar estas actividades? Entonces, si son 12 actividades, son 4 resultados de aprendizaje. Y por cada resultado de aprendizaje tenemos cerca de 3 o 4 actividades, de las cuales van a poder realizar en su grupo colaborativo, ¿cierto? ¿Con cuál finalidad? Para que a cada persona le toque día 1 o día 2 o máximo día 3 actividades durante toda la semana, y así puedan sacar de manera colaborativa la guía de aprendizaje y no les quede pues como tan cargado esas 12 actividades de manera individual. Entonces me van a hacer ese trabajo con una portada, los integrantes del grupo, la ficha, y a más tardar el lunes me lo van a enviar al correo electrónico con todas las actividades, ¿cierto? En ese trabajo que tiene todas las actividades de los 4 resultados de aprendizaje, va a haber una actividad por cada resultado de aprendizaje que me deben subir de manera individual a territorio. No me van a subir ese trabajo completo, van a copiar una de esas actividades que yo les voy a decir cuál es, me la copian en otro documento y me la suben de manera individual. No me suben todo el trabajo, me suben una actividad por resultado de aprendizaje, que ya les voy a decir cuáles son. Entonces, avanzando en la guía, ya está la primera pregunta, que cuáles son las actividades económicas de la región. Lo segundo es que hay que hacer un mapa conceptual con los temas de precarización, deslaborización, tercerización, dignidad humana y trabajo. Conceptos que están en las diapositivas y el material que yo compartí al grupo, ¿cierto? Todas esas diapositivas es un material que yo he preparado para poder dar toda la formación y tiene la mayoría de información para resolver la guía. Ya corresponde por parte de ustedes que lean y puedan desarrollar estos puntos. Seguido a esto dice, describan en un texto mínimo de media página y máximo de 2 hojas cómo es el trabajo en su región o municipio y si afecta o no con la dignidad humana. Es importante identificar esas actividades económicas y si esos empleadores están cumpliendo a cabalidad con esos derechos que tenemos los seres humanos. Entonces, para tenerlo pues como presente ahí, mire que es máximo de 2 hojas. Y la última actividad, que es la que vamos a realizar el jueves. Como estamos en virtualidad, normalmente este sociodrama se llama un sociodrama que dice, realicen en grupo colaborativo un sociodrama donde se pueda evidenciar condiciones de precarización o de deslaborización o tercerización que tengan afectación con la dignidad humana, cerrando la presentación con una reflexión del grupo y posibles alternativas de solución. Como no estamos en presencialidad, ustedes me van a exponer el jueves, en un pedacito de la clase, un tema de precarización, de laborización o tercerización. Solamente van a escoger uno.
¿cierto? Lo importante es que me cuenten, sea un caso real o hipotético, sobre una afectación a la dignidad humana que puedan identificar en alguno de esos tres temas. Listo, es muy importante. Y esa es la actividad que me van a subir a Territorium de manera individual a Territorium a más tardar el lunes. Lunes trabajo completo y lunes también las diferentes evidencias que van a encontrar a Territorium. Ya se solicitó pues que me asociaran ahí a la ficha. Una vez me asocien a la ficha, yo procedo a crearles las evidencias para que las tengan ahí. A más tardar el día de mañana las van a encontrar. Bueno, permítanme acá un momento. Hasta ahí quedaríamos con las actividades del primer resultado de aprendizaje, ¿cierto? Si son 4 actividades, si son un grupo de 4 o de 3, pues les va a tocar de actividad, o si mucho, una persona le toca 2 actividades. Pero la idea es que vayan avanzando porque todos los días van a haber actividades y el plazo máximo es hasta el día lunes. Entonces no quiero que se retrasen, no quiero que lleguen por allá y profe, deme más tiempo porque les voy a dar incluso el fin de semana. Yo debería estar evaluando esto a más tardar el sábado, pero les voy a dar un poco de tiempo para poder que realicen todas las actividades. Entonces, para que lo tengan pues ahí como presente. Permítame, yo miro un momento acá si ya está habilitada la plataforma para subir las evidencias. Y que ustedes al ritmo que consideren las pueden ir subiendo. 285. 89, 85, 80. No, todavía no está habilitado, entonces bueno, de todas maneras yo les dejo las evidencias ahí montadas cuando sea el momento. Entonces, como les comenté, esto va a quedar grabado para efectos de subirlo a la plataforma, de que no hago ya cualquier tipo de inquietud. Miren que en los grupos ya hay unos que no se pudieron conectar y dijeron que los iban que conocen las personas que no conectaron con la finalidad de que se puedan conectar. Más que conectar, que se puedan hacer con esas otras personas. ¿Listo? Entonces, para tenerlo pues ahí como presente. Doy por terminado el resumen de esta primera clase que hicimos el día de mañana, solo que por cuestión de que estábamos en Meet solamente dura 1 hora la grabación y nos tocó hacer 3 veces intervención para poder cubrir todo el tiempo y no me permitía grabar. Aquí está la respectiva evidencia pues en un pantallazo que no pude grabar y bueno, estoy haciendo este resumen con la finalidad de que las personas que no se pudieron conectar sepan más o menos qué es lo que vimos en la clase y que hasta qué punto avanzamos. Esta grabación va a quedar en Territorium y cuando me den acceso, de inmediato van a tener pues como el respectivo enlace para que puedan ingresar. Entonces, espero que estén muy bien. Nos vemos el día de mañana. Ya saben, las sesiones son toda esta semana a las 8 de la mañana, de 8 a 12. Entonces, que estén muy bien. Hasta luego.